Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estoy acá para mostrarles cómo realizar a nuestra conejita Nina en su versión 2. Y es que para confeccionar el cuerpo de esta conejita ya tenemos tutorial listo en el canal y es precisamente el mismo tutorial de nuestro conejito Nilo. Y a pesar de que en ese vídeo yo les muestro también todos los materiales que ocuparemos, acá yo les voy a mostrar la totalidad para confeccionar a Nina enterita. Y el enlace para confeccionar ese cuerpo, o sea, al tutorial del conejito Nilo, yo se los voy a compartir en la descripción de este vídeo. También si desea confeccionar su cuerpo base siguiendo un patrón escrito, quiero que sepa que en nuestro sitio web lo puede encontrar totalmente gratuito. Nuestro sitio web gretawings.com. Y por supuesto, dentro de los enlaces que les comparto en este tutorial y en todos nuestros vídeos, está el enlace directico a este sitio web. Entonces veamos la lista de materiales que necesitamos. Para nuestra conejita Nina estaremos ocupando aproximadamente 80 gramos de hilo color blanco. Si usted quiere hacer este cuerpo con otro color de hilo, claro que sí, puede hacerlo. El color que predomina en su ropita, sus zapatos y su cinta es este hilo color rosa, así se llama específicamente en la marca Sinfonía, que es la que yo ocupo. Y de este color rosa estaremos utilizando aproximadamente 45 gramos. Y además, en esta ocasión estaré utilizando hilos de bordar para este detalle del borde, el lazo, este borde acá en sus hombros. Es hilo de bordar, es un poco más fino que el hilo Sinfonía, pero a pesar de eso estaré utilizando el mismo gancho. Y voy a estar utilizando un rosa un poquito más intenso, verde limón y este blanco que es como un color hueso. Ya ven que no es tan blanco como el color de la piel de Nina. Para sus ojitos yo he ocupado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted desea utilizar ojitos de seguridad más pequeños o más grandes, claro que sí, también puede hacerlo. Y su hociquito lo he realizado con el mismo tono rosa del resto de sus detalles. Y a diferencia de Nilo, pues vamos a estar colocando un poquito de rubor solo si lo desea. Este no es rubor permanente, es el que suelo utilizar incluso para toda nuestra colección de princesas. Y para dar sostén a esta cabecita, ya que su cuello sí es bastante fino, estaré utilizando este tubito de silicón que acá en los subtítulos les dejo los detalles de sus medidas. Por supuesto necesitaremos nuestro gancho, que para este hilo Sinfonía yo utilizo el gancho 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, más bien les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Y si quiere saber más al respecto, o sea, sobre el punto bajo en forma de cruz o el punto bajo en forma de V, en la descripción de este tutorial les voy a compartir un enlace a un tutorial que trata precisamente de este tema, donde les explico con más detalle sus diferencias e incluso los pueden ver en cámara lenta. Vamos a ocupar tijera, aguja lanera y alfileres. Y por supuesto también estaremos utilizando relleno que no puede faltar en nuestros amigurumis. Es todo el material que necesitamos. También en este vídeo estaremos realizando sus zapaticos. Bien puede realizarlos ahora y luego hacer su cuerpo base, o ir y hacer su cuerpo base y luego regresar y hacer sus zapaticos como usted desee, pero ya los tendrá listos en este tutorial. Así que sin más, comencemos a realizar ya sus zapaticos. Para estos zapaticos estaremos utilizando el mismo hilo color rosa. Iniciaremos la vuelta 1 con un nudo corredizo y luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzaremos a partir de la segunda a repetir durante 2 veces 4 puntos bajos y un aumento triple, terminando esta vuelta con 14 puntos. Comencemos en la segunda cadena, 1, 2, el primer punto bajo. Y esta cadena que utilizamos de subida también nos servirá para realizar el último aumento triple, así que les sugiero la marquemos.
Ya hicimos un punto bajo, 2, 3 y 4. En la cadena que nos queda el aumento triple, 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar, 1, 2 y 3. Volvamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento triple de este lado. Un punto bajo, 2, 3, 4 y aquí donde hemos marcado haremos el aumento triple. 1, 2 y 3. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 4 puntos bajos y 3 aumentos, terminando la vuelta con 20 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le siguen 3 aumentos. El primer aumento, el segundo y el tercero. Y así volveremos a repetir 4 puntos bajos y 3 aumentos una vez más para terminar la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 2 veces 6 puntos bajos y 4 aumentos, terminando la vuelta con 28 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 4 aumentos. El primer aumento, 2, 3 y 4. Y así volveremos a repetir 6 puntos bajos y 4 aumentos para terminar la vuelta. Para la vuelta 4 comenzaremos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen 5 aumentos. Un aumento, 2, 3, 4 y 5. Nueve puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 aumentos más. Un aumento, 2, 3, 4 y 5. Y para acabar la vuelta nos han quedado 2 punticos y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado esta vuelta con un total de 38 puntos. En la vuelta 5 estaremos haciendo precisamente 38 puntos bajos, pero esta vez serán puntos bajos revés. Y preste mucha atención.
El punto bajo revés es insertando el gancho por detrás y pasándolo por delante del puntico. Tomamos lazada y terminamos el punto bajo. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta finalizar la vuelta. Y si deseas saber más sobre cómo hacer el punto bajo revés, en la descripción de este tutorial yo les compartiré un enlace, pues ya tenemos un vídeo donde les explico en cámara lenta cómo hacer este puntico. Terminada la vuelta 5, este ha sido el resultado, así ha de quedarles. Y en la vuelta 6 y 7 estaremos realizando 38 puntos bajos. Colocamos marcador y comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta número 7. En la vuelta 8 comenzaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 2 medios puntos altos. 1 y 2. Un punto alto. Luego 6 disminuciones de punto alto. Tomamos lazada, volvemos a tomar y así cerraremos 2 puntos altos juntos y vamos a realizar 5 más. La segunda disminución, tres, 4, 5 y 6. Un puntico alto, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 10 y ahora 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Habremos acabado esta vuelta número 8 con un total de 32 puntos. Para la vuelta 9 comenzaremos con un punto bajo, le sigue un medio punto alto y luego 6 disminuciones más de punto alto. La primera disminución de punto alto, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Un medio punto alto,
Y para terminar, 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Habremos acabado esta vuelta con un total de 26 puntos. En la vuelta número 10 ya no necesitamos el marcador, sino que vamos a girar el tejido en esta posición y realizaremos 14 puntos bajos, comenzando justo ahí en el primer huequito que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Así terminaremos la vuelta 14, justo 14 puntos bajos solamente. Y así como hemos realizado este zapatico desde la vuelta 1 y hasta la 10, vamos a realizar otro exactamente igual. Este también lo tengo hasta la vuelta número 10, pues la única vuelta diferente entre estos zapaticos será la vuelta número 11. Así que vamos a continuar con este de acá. Y en la vuelta número 11 de este zapatico vamos a comenzar con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y justo en el último punto bajo de la vuelta anterior vamos a voltear así. Aquí vamos a comenzar 14 puntos bajos más. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 14 y acabar esta vuelta. Y una vez terminada la vuelta 11, pues simplemente vamos a hacer una cadena a modo de asegurar. Cortamos hebra dejándola un tilín larga solo para esconderla. Y así habremos acabado el zapatico izquierdo. Vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado. Vamos con el zapatico derecho y en este zapatico estaremos haciendo un poquito diferente. Cuando acabemos la vuelta 10, para la vuelta 11 vamos a girar el tejido en esta posición y comenzaremos a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 14 y acabar aquí al final. Terminados los 14 puntos bajos, vamos a subir ahora con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listas las 20 cadenas, haremos un punto deslizado justo en la base del último punto bajo que realizamos. Un puntico deslizado. Y ahora sí puede cortar la hebra, no la necesitamos larga, solo para asegurarla y esconderla. Y ahora sí pues escondamos todas las hebras que nos hayan quedado para ir avanzando con los zapaticos. Y una vez terminemos ambos zapaticos, este ha sido el resultado y cada uno pues cerrará a un ladito diferente. Como puede ver, ya hice este lacito de acá. Si usted desea colocar un botón, claro que sí, puede hacerlo. Vamos a dejarlo de un ladito, pues estaremos haciendo el lacito a este zapatico. Para este lacito yo he decidido utilizar un hilo de bordar de un rosita más intenso. Pero si usted desea utilizar el mismo tipo de hilo con un rosa más intenso, claro que sí,
puede hacerlo. Entonces vamos a realizar un nudito, un anillo mágico, y ya que tengamos listo el anillo mágico, subiremos con 3 cadenas. Ya esta que asegure el anillo va a contar 1, 2 y 3. Le siguen 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo en el anillo mágico. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo, 3 cadenas de subida, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo para terminar. O puede ser también un punto deslizado, pero bueno, con un punto bajo está bien. Podremos cerrar el anillo mágico del inicio. Y aquí pues simplemente vamos a cortar hebra dejándola cómoda solo para ahora realizar un cierre. O sea, la voy a cortar bien cortico porque se me ha enredado. Extraigo. Y lo que haremos ahora pues será simplemente asegurar. Vamos a hacer un nudito común. Cortamos estas hebras. Y el cierre, o sea el céntrico, este céntrico de acá lo estaré realizando también con hilo de bordar. Pero esta vez estaré utilizando un colorcito blanco hueso. No es blanco intenso como nuestro conejito, es un poquito más como hueso. Y lo que haremos será lo siguiente: hacia la parte de atrás vamos a dejar una hebrita un poquito larga, solo un poquito, y vamos a dar tantas vueltas en el centro como nosotros deseemos. Que nos queden lo más similar posible pues ambos lacitos. Y una vez listo, cortamos hebra dejándola un pilín larga y anudamos. Una vez hecho esto, voy a pasar una hebrita así por debajo. ¿Por qué? Pues llevándolo hacia este ladito de acá, porque ahora con estas 2 hebritas vamos a unirlo al zapatico. O sea, vamos a colocarlo aquí y lo que haremos será insertar el gancho y extraer una hebrita y un poquito al lado, insertamos de adentro hacia afuera y extraemos la otra hebrita. Y estas 2 hebritas así nos van a servir para unirlo al zapatico. Y con agujita lanera pues vamos a asegurar un poco más estas hebras y a esconderlas. Y ahora sí, terminados ambos zapaticos, vamos a colocarlos a nuestra conejita Nina, y acá tengo sus piecitos. Antes de colocarlos vamos a estirar un poquito y así nos será mucho más fácil. Entonces el lacito lo pondremos, aquí está el cuerpito de Nina, pues lo pondremos hacia el otro lado. Vean qué fácil entra. Y es muy sencillo, simplemente abrazar el lacito. Hace la función de botón. Vuelvo y repito, si usted desea colocar un botón puede hacerlo. Vamos con el otro, hacemos lo mismo, solo un poquito. Listo, así nos van quedando los zapaticos. Y con esta primera parte habremos avanzado con el cuerpito y los zapaticos de nuestra conejita Nina.
En la siguiente parte ya estaremos realizando su vestido con todos los detalles que nos faltan a esta conejita. Espero sinceramente haya disfrutado de este tutorial y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.